Buenas tardes, Marquitos. Hola, hola José Carlos, muy buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo estás? Estamos próximos a empezar ya. Faltan 5 minutitos. Bien, bien, aquí entusiasmado por un nuevo taller y este nuevo expertise para nosotros, de conocer un poco más de móvil. Perfecto, perfecto, José Carlos. Sí, este es el preámbulo nomás porque ya está en la coordinación la propuesta para hacer un taller de Yamovi toda una mañana. Vamos a ver cómo nos va.
Bien, muy buenas tardes con todos, estimados colegas. Bienvenidos a todos ustedes. Le damos la más cordial bienvenida a la Magíster María Guzmán, quien nos acompaña el día de hoy para el webinar número 2, organizado por la Unidad de Investigación y también por la Unidad de Extensión y Proyección Universitaria, liderado por quien les habla, el profesor Marco Arbulú y el profesor César Farías. Bienvenidos también a los colegas Kelly, Carol, Rolando, José Carlos, Giancarlo, Alberto y también nuestro coordinador de facultad, el magíster Fernando Suárez. Esperando que este segundo webinar sea de su agrado, de su provecho. La magíster y candidata doctora María Guzmán es catedrático asociado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y su especialidad va por la investigación cuantitativa. En esta oportunidad se va a encargar de poder darnos las primeras pinceladas del curso de Jamovi, que a la vez nos va a servir a nosotros en nuestro rol de asesores, jurados, profesores, etcétera, ¿no? Igual, colegas, el webinar va a estar grabado en la nube. Posteriormente lo voy a subir al YouTube para poder compartir con ustedes. Entonces, sin más preámbulos, por favor, le damos la bienvenida a la magíster María Guzmán. Bienvenida, magíster. Muy buenas tardes con todos. Muy buenas tardes. Mi saludo para la coordinación de la Universidad San Martín de Porres, para los colegas. He tenido el gusto de trabajar con algunos de los colegas que veo en este momento. Y pues el tema que tenemos el día de hoy es un tema que nos toca a todos, ¿no? Nos toca a todos quienes de una u otra manera hemos ingresado ya a este camino de la investigación. Un gusto, profesor José Carlos. Si bien es cierto, todos hemos tenido formación estadística, la vida universitaria nos ha llevado siempre en nuestra formación por estos cursos que son bien o no tan bien recibidos. Siempre lo comento con mis estudiantes cuando trabajamos con cursos de estadística, porque son cursos que generan de alguna manera un poco de temor del estudiante cuando se inscriben o se matriculan en estos cursos, sea estadística descriptiva, sea estadística inferencial, que es un curso de repente con mayor complejidad para el estudiante. Son temas que nosotros como profesionales ya les hemos dado de repente su valor mayor, o le hemos dado la real importancia cuando hemos salido de las aulas, ¿no? Cuando hemos estado ya en la necesidad de trabajar en nuestra tesis o en el desarrollo de algún trabajo de investigación. Y ahora como docentes universitarios, evidentemente tenemos una mayor responsabilidad justamente con la necesidad de elaborar, desarrollar trabajos de investigación, artículos que deban ser publicados en las diferentes bases de datos o revistas que tenemos para publicación, ¿no? Entonces, digamos que la estadística ha sido parte de nuestra vida desde nuestra época de estudiantes y quizás lo es más hoy, ¿no? En estos momentos en los que necesitamos de herramientas que nos permitan agilizar este manejo de datos, ¿no? Quizás muchos de nosotros, y con ello cuando digo muchos, porque veo algunos colegas que son más o menos de mi edad, hemos venido de una formación estadística un poco dura, ¿no? En donde hemos trabajado el procesamiento de datos a partir de calculadora y en el que la obtención de la información, ¿no? Ha tenido o ha requerido de mucho trabajo mecánico y de un cuidado pues muy minucioso en el registro de datos, porque uno solo de los datos que nosotros ingresábamos mal, pues hacía que evidentemente todo lo que venía enseguida
también estuviera mal. Entonces había una presión adicional que no solamente estaba en la obtención de los resultados, más allá de tener una calculadora científica o programable con todas las bondades que se tenían en estos equipos nuevos que salieron hace unos 30 o 40 años, sino que había mucho que hacer. Es decir, la tarea estadística era muy laboriosa para que nosotros podamos llegar a ciertos resultados que finalmente necesitaban ser interpretados, ¿no? Y de los cuales se extrae información valiosa. Hoy en día nosotros disponemos de muchísimas herramientas que permiten organizar la información, que permiten presentar la información y que de alguna manera apoyan a esa tarea mecánica que se efectuaba, pero también generan digamos, no voy a decir que es un problema, pero sí genera tanta información que ahora se requiere no solamente ya el procesamiento, sino se requiere de profesionales que estén en la capacidad de poder interpretar esos datos, ¿no? Entonces, vamos a encontrar herramientas como SPSS, que probablemente sea una de las más conocidas y que más hemos utilizado, con la desventaja que es una herramienta con licencia y que evidentemente requiere de un pago, y en las instituciones universitarias eso es por cada equipo de cómputo que tenga instalado este software, ¿no? Nosotros hemos vivido estas dificultades económicas justamente también desde las instituciones en las que he trabajado. Sin embargo, existen muchas otras herramientas de software libre como la que vamos a ver el día de hoy, que son muy ágiles y que permiten obtener información de manera inmediata y que permiten incluso que la información se actualice inmediatamente en pantalla ante cualquier cambio, ¿no? Cosa que no ocurren con algunas herramientas como SPSS, ¿no? Más allá de la potencia, evidentemente SPSS es una herramienta que tiene una infinidad de funciones y que constantemente está actualizándose, pero muchas veces la tarea de investigación que requerimos o que nosotros tenemos que desarrollar no requiere todas esas potencias, ¿no? No requiere de una herramienta con tantas herramientas, con tantas bondades, con tantas funciones, sino que utilizamos a veces estadística descriptiva básica o queremos hacer análisis de confiabilidad de nuestros instrumentos o incluso de repente si hemos llegado más allá y estamos trabajando ya con algunos trabajos en los que analicemos efectos mediadores o moderadores, también esta herramienta nos provee, ¿no?, de estas alternativas y estas opciones. Muy bien, entonces poniendo ese punto inicial, esa primera piedra en la que tenemos todos que hacer un esfuerzo en comprender y en manejar este tipo de herramientas, no solo por formación, sino porque estamos también seguramente trabajando con muchos estudiantes a los que tenemos que apoyar con la parte estadística, y a veces pedirles que instalen un SPSS puede estar fuera de sus manos si es que queremos obviamente que esta herramienta esté con licencia, ¿no? Muy bien. Vamos entonces a compartir un material que hemos preparado, muy ágil, en verdad. No pretendo que este sea un taller de uso de Jamovi, sino que me permita presentarles la herramienta de manera que podamos identificar pues qué es lo que de repente podemos hacer con él y hasta dónde de repente llegan sus... Permítame bajar esto para que no me incomode, hasta dónde puede llegar su funcionalidad, ¿no?, la sencillez que tiene y las características de estas opciones que nos da para procesar información. Incluso hasta para el formateo, ¿no?, de los datos, gráficos o tablas, que tenemos que llevarlos a un formato, a un estilo bibliográfico particular de referencia, que también nos permite trabajarlos de ese modo y poder llevarlos para poder hacer interpretación, ¿no? Muy bien. Inicialmente, debemos comprender que dentro de las herramientas de análisis cuantitativo existen diversas, incluso de software libre, ¿no? Junto con Jamovi, PSPP, ¿no?, que es una versión más pequeña que el SPSS, ¿no?, que surgió también hace algunos años y que
tiene una funcionalidad similar, la hemos utilizado en algún momento en algunas instituciones, y definitivamente al ser una herramienta de software libre tiene pues algunos momentos en los que no trabaja del todo de manera correcta, y es justamente allí donde quizás surge esta inquietud o esta falta de interés de utilizar este tipo de herramientas. Sin embargo, Jamovi y Hasp, que son dos de estas herramientas de software libre, son bastante estables, ¿no? Para poder trabajar y obtener información que podamos trabajar en nuestros trabajos de investigación. Bien. Para quienes conocemos SPSS, Excel, que es de repente la herramienta inmediata que surge en nuestra cabeza cuando tenemos que analizar información cuantitativa, ¿no? Excel es una herramienta obligada, la conocemos desde pequeños, así es que digamos que su entorno es bastante amigable para nosotros. ¿Qué es Jamovi y cuál es el propósito? ¿Para qué sirve? Jamovi se define como una interfaz gráfica de usuario, ¿no? Las siglas que se utilizan para esta denominación son las GUI, ¿no? Son estas interfaces gráficas de usuario creadas por 3 programadores que han participado del desarrollo de otras herramientas de software libre. Estos 3 programadores buscan de alguna manera encriptar un poco el código del entorno de R, que es otra herramienta, que es un lenguaje con una serie de estructuras, sintaxis y comandos, y que tiene evidentemente la posibilidad de brindar o de obtener información estadística de manera mucho más flexible, pero obviamente tiene la desventaja de la necesidad del conocimiento muy profundo en estos comandos, ¿no? Entonces, Jamovi surge justamente como esta alternativa para aquellos que no son estadísticos o que no están interesados en, digamos, comprender este paquete o esta herramienta R que trabaja a un nivel un poco más bajo, pero que obviamente tiene mucha mayor flexibilidad, ¿no? Para poder devolver información estadística, ¿no? Entonces, digamos que Jamovi es una herramienta que puede ser utilizada por aquellos que no somos estadísticos o cuyo propósito es utilizar una herramienta muy ágil, que no sea muy pesada en volumen para instalar en nuestros equipos y que nos brinde la información suficiente que nosotros requerimos para digamos, los trabajos de investigación que estemos haciendo o para alguna tarea académica en la que vamos a requerir estadísticas. La interfaz del software R, ¿no? Tuvimos en algún momento la oportunidad de llevar una capacitación en software R desde la Escuela de Ingeniería de Sistemas, a la que pertenezco en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, y pues quizás para nosotros como ingenieros de sistemas el trabajar con herramientas como este software R, que tiene una sintaxis con comandos como los que ustedes aprecian en pantalla, no fue tan complejo, ¿no? Porque, bueno, nuestra formación ingenieril y el hecho de que utilizamos lenguajes de programación a lo largo de la formación académica, hace mucho más sencillo la comprensión y muchos de estos, digamos, comandos son similares a algunos lenguajes de programación que utilizamos. Sin embargo, para quienes no están dentro de este mundo de la programación, probablemente les tomaría un tiempo adicional el poder aprender todos esos comandos, y no solamente es aprender los comandos, sino las rutinas, el tipo de estructuras de programación que se utilizan y cómo trabaja cada una de ellas, amén de las bibliotecas que hay que ir añadiendo. Entonces, si no estoy dentro de ese mundo, o no soy estadístico puro y de repente no requiero trabajar a profundidad con este tipo de herramienta, Jamovi seguramente va a ser una de las alternativas ágil, rápida y que nos va a brindar la suficiente información que necesitamos. Entonces, Jamovi lo que hace es brindar una interfaz mucho más amigable, una interfaz como las que conocemos de las diversas herramientas en las que interactuamos con ventanas, y que evidentemente tiene un uso mucho más sencillo, ¿no?
mucho más parecido a las herramientas a las que estamos acostumbrados a utilizar. Sin embargo, muchos de los elementos que vamos a encontrar en Jamovi son comunes, ¿no? Son similares a otras herramientas, con lo que de repente la curva de aprendizaje de esta herramienta se hace también mucho más corta, ¿no? Por un lado, tenemos una hoja de cálculo similar a la que vamos a encontrar en SPSS, o parecida a la que vamos a encontrar en Excel, por ejemplo, en la que tenemos una matriz de filas y columnas, se generan las variables por columnas, ya vamos a verlas, y opciones para poder editar cada variable. Tenemos la posibilidad de ubicar en cada una de las alternativas o de las opciones que nos brinda Jamovi, y dentro de cada uno de esos menús una serie de opciones o aplicaciones que pueden ser utilizadas, que están categorizadas justamente de ese modo. Tenemos la posibilidad de añadir módulos. Eso es quizás una de las ventajas más grandes que tienen las herramientas de software libre, porque brindan la posibilidad de que sus programadores puedan seguir desarrollando módulos, o incluso, ¿no? Aquellos que deseen agregar o generar o desarrollar algún módulo con la sintaxis de los comandos en R, puedan incorporarlos a esta herramienta y compartirlos con la comunidad de programación, pues, ¿no? Es decir, esta herramienta puede ser, si bien es cierto, ha sido desarrollada por estos tres creadores de Jamovi, puede otras personas que conozcan de programación desarrollar módulos alternativos e ir colaborando con que esta herramienta pues se vaya potenciando, ¿no? Para poder instalar Jamovi, basta con que podamos ir al enlace de descarga, optar por la alternativa de instalación de acuerdo al sistema operativo que tengamos nosotros en el equipo donde deseamos instalarlo, y luego pues simplemente disfrutar de las bondades que tiene esta herramienta. Una vez que tenemos el Jamovi instalado, dependiendo del momento en el que hagamos la descarga, vamos a ir viendo la versión que tenemos disponible, sea para el entorno Windows, o si es que de repente alguien tiene otros equipos con operativos diferentes. Entonces, escogeremos aquella que se adecue a los requisitos o las características de los equipos de cómputo que tengamos. La instalación es muy sencilla, muy intuitiva, y una vez que lo tenemos instalado, la interfaz inicial de Jamovi nos va a mostrar en dos paneles separados dos elementos. Por un lado, la hoja de datos, donde tendremos las variables con la denominación que le hayamos dado, o la información que haya en las variables, dependiendo del módulo que seleccionemos en la parte superior. Y en el panel del lado derecho vamos a encontrar la sección donde vamos a encontrar los resultados, ¿no? Lo que en SPSS se conoce como la ventana de resultados, o donde se van a ver las salidas del procesamiento. En SPSS estas ventanas están separadas, ¿no? Están colocadas en entornos diferentes. Y si es que yo hago algunos cambios en la hoja de datos, los resultados que ya están procesados y que ya se observan en la ventana de resultados no son afectados por los cambios que hemos hecho en la hoja de datos, ¿no? Es decir, si yo hubiera generado una tabla donde muestro los estadísticos descriptivos de una variable, por ejemplo, de la variable salario, y luego de obtener los resultados, resulta que me di cuenta que hay dos datos que estaban errados o que faltaban, los completo. La tabla anterior que se generó sigue manteniendo los resultados previos. Para obtener los nuevos resultados con estos datos adicionales, tengo que procesar nuevamente los datos, ¿no? A diferencia de Jamovi, en el que en la ventana de la derecha, que es la ventana de salidas, nosotros vamos a ir viendo los resultados que se van actualizando cada vez que nosotros hagamos un cambio en la hoja de datos que vemos en el lado izquierdo. En la parte superior vamos a observar el menú principal, que tiene desde el gestor de archivos, que es digamos una opción común a las diversas herramientas que podamos utilizar, salvo que en vez de llamarle file, aparece un icono, ¿no? Que nosotros podemos ver en la parte superior. Permítame para poder anotarlo. Aquí. En vez de aparecer file, aparece un icono con 3 barras paralelas. Desde allí nosotros vamos a poder acceder a las opciones de gestión de archivos, abrir archivos,
guardar, exportar, etcétera, y los vamos a ver luego. Luego tenemos opciones para poder manejar datos o variables. Primero las variables y luego ya la información que vamos a almacenar en ellas. Luego tenemos un módulo de análisis de datos y adicionalmente podemos agregar módulos, digamos que tengan algunas funciones que yo necesite añadir y que no estén disponibles con las herramientas básicas que tengo al momento que yo he instalado la aplicación, ¿no? Algunas de estas herramientas son, digamos, agregan algunas pruebas, ¿no?, estadísticas, y otras pudieran incluso agregar las funcionalidades para efectos moderadores y mediadores de variables tan actual, ¿no?, que es en el uso del análisis de ecuaciones estructurales, ¿no? Entonces tenemos esa opción de poder evaluar estos efectos moderadores y mediadores a partir de digamos, indicadores o estadísticos, básicamente, ¿no? Muy bien. Las opciones de archivos que les mencionaba, que aparecían desde ese botón, nos da la posibilidad de efectuar algunas tareas que son comunes a las diversas herramientas que ya manejamos, con especial atención en las posibilidades de importación y exportación de archivos. Si bien es cierto, como todas las herramientas de software que conocemos, tienen, digamos, cada archivo generado en esta herramienta tiene una extensión en particular propia del software. Es posible que yo tenga datos, tenga una base de datos que no haya sido creada necesariamente en esta herramienta. Puede ser que yo tenga una base de datos que pues la he trabajado inicialmente en Excel, o la trabajé inicialmente en SPSS, pero se venció mi licencia, por ejemplo, ya no tengo oportunidad de abrirla, y la puedo importar desde aquí y trabajarla desde Jamovi. De la misma manera que puedo importar archivos de estas herramientas, puedo importar archivos de diversos formatos y que ven ustedes en esa lista los formatos que son reconocidos. Incluso puedo trabajar en una herramienta de OpenOffice, ¿no?, de software libre con extensión ODS, y también la puedo importar desde esta herramienta. Si tengo archivos de extensión TXT que de repente exporté de otra herramienta y la opción de exportación común era únicamente esa o los archivos de coma flotante, CSV, también muy conocidos en el ámbito del manejo de base de datos, pues también Jamovi maneja la posibilidad de reconocer ese tipo de archivos y poder cargarlos y enseguida poder procesarlos, ¿no? Y algunas otras herramientas libres como Hasp, que también están disponibles para poder acceder a la información que se haya almacenado con esa extensión. Una hoja de datos de Jamovi tiene una apariencia bastante parecida a la hoja de SPSS respecto a la hoja de datos, ¿no? En la parte superior aparecen los nombres de las variables, un icono acompañando el nombre de la variable que nos da una noción de cuál es, digamos, el tipo de variable que se ha generado, como lo está reconociendo dada la asignación que le hemos dado en Jamovi, lo que también me ayudará a saber qué tipo de estadísticos son los que puedo calcular o los que puedo obtener a partir del tipo de dato que tenemos. Entonces aquí, para utilizar Jamovi, evidentemente hay una suerte de un conocimiento básico de estadística, ¿no?, respecto a discriminación de variables, tipos de variables, las que son cualitativas dentro de esa categoría, ¿no?, qué tipo de variables tenemos, las que son cuantitativas, cómo pueden ser manejadas, si son enteras, si son variables continuas. Entonces, digamos que ese conocimiento estadístico mínimo que necesitamos para poder manejar esta herramienta lo plasmamos justamente en la definición adecuada de estas variables. Luego, las opciones de grabación por defecto, así como SPSS tiene un archivo cuya salida tiene extensión SAV. En el caso de Jamovi, la extensión de los archivos creados y guardados bajo Jamovi tienen extensión OMV. Esa es la extensión por defecto que se genera. Sin embargo, si nosotros quisiéramos exportarla para poder abrirlo en otra herramienta, también tenemos esa posibilidad, ¿no?
Entonces, la exportación de los archivos de Jamovi, sea el archivo de datos o incluso los resultados que vamos a ir obteniendo, los objetos que se van guardando en la ventana de resultados, ¿no? Pueden ser exportados a partir de archivos que pueden ser leídos por herramientas como SPSS, por el software R, por Excel si lo guardamos como un archivo CSV que pueda ser abierto desde Excel, leído desde Excel. Podemos exportarlo para que pueda ser leído por Stata, o incluso si queremos almacenarlo como parte, por ejemplo, si alguien diseña un blog, alguna herramienta utilizando navegadores o utilizando software de programación para páginas web, puede también guardarlo como un archivo de extensión HTML, o también puedo almacenarlo como un archivo PDF, ¿no? Entonces, hay mucha flexibilidad ya ahora con la exportación de este tipo de herramientas, de archivos, perdón. Ahora, dentro de cada uno de los, digamos, de los módulos disponibles de Jamovi, vamos a encontrar una funcionalidad bastante parecida a SPSS, salvo que aparecen pues cada uno en un grupo diferente, ¿no? Por un lado, el grupo variables tiene las opciones para la configuración de cada una de las variables. Esto nos da la posibilidad de indicar el tipo de variable, si queremos de repente asignarle algún valor, como cuando usamos una escala de Likert y queremos decir pues que 1 es totalmente en desacuerdo, 2 en desacuerdo, 3 ni de acuerdo ni en desacuerdo, y así sucesivamente. Entonces podemos asignar esos valores para que puedan ser asumidos, ¿no?, con cada una de esa categoría en Jamovi. Podemos también generar variables calculadas, variables que son obtenidas a partir del procesamiento de otros datos que tenemos y que pueden ser calculadas a partir de una función matemática. Podemos hacer recodificación de variables también. Es otra de las funcionalidades que tiene SPSS y que es muy utilizada, ¿no? Esta recodificación de variables la podemos hacer también desde las opciones de transformación de variables y pues las opciones de filtro que serían la selección de casos, pues, ¿no?, que tenemos en SPSS para poder decidir si tengo 500 datos, pues yo quiero procesar únicamente aquellos de aquellas personas cuyo sueldo esté por debajo de los 5.000 soles, por ejemplo, ¿no? Entonces podemos aplicar también filtros para ello. Las opciones de datos o la pestaña de datos nos muestra a su vez también las opciones para poder trabajar con, en primer caso nos muestra en la hoja de datos la información que ha sido almacenada por cada variable y nos da también la posibilidad de efectuar estas tareas de cálculo y transformación desde aquí y poder visualizar, ¿no?, los efectos que puedan tener en la hoja de datos. Luego vamos a observar en la pestaña análisis. Permítame un momentito para poder encender por aquí la luz porque creo que estamos viéndonos muy oscuro. Un minutito. Ok, listo. Disculpen que estábamos sin luz casi aquí. Las opciones de análisis quizás presentan justamente estas herramientas que nosotros requerimos utilizar tanto para el análisis descriptivo como para el análisis inferencial en los trabajos que solemos hacer, ¿no? El análisis descriptivo lo vamos a encontrar desde las opciones de exploración y luego vamos a encontrar el análisis inferencial a partir del uso de pruebas T, ANOVA, luego tenemos modelos de regresión y demás, ¿no? Vamos a ir viéndolo ya en la práctica, digamos que en una base de datos de ejemplo que nos pueda mostrar esta funcionalidad, esta rapidez, estas ventajas de las que les he hablado al inicio, ¿no? Y que no sean una suerte solamente de ver interfaces, ¿no? Bien, hace un momento les mencionaba que hay algunos conceptos básicos que debemos manejar al momento que utilizamos cualquier herramienta estadística. Y esto pasa por entender, por ejemplo, qué hacemos cuando trabajamos con estadística descriptiva,
cuál es el propósito, ¿no? Qué tipo de información se maneja en estadística descriptiva, y eso empieza por la definición de las variables, la obtención de las medidas descriptivas, ¿no? Tendencia central, medidas de posición, medidas de forma, ¿no? Medidas de dispersión, de manera que también entendamos cuáles son estos estadísticos que nosotros queremos ir calculando, ¿no? Y de la misma manera en la parte inferencial, ¿no? Si tengo un trabajo de investigación que es al menos correlacional o explicativo, entonces ya sé que voy a tener que plantear hipótesis, ya sé que voy a tener que probar, por ejemplo, la presencia o la existencia de una relación entre dos o más variables, o si es que algunas de las variables pueden ser predictoras de otra variable, en cuyo caso pues habrá ciertos módulos que vamos a ir utilizando e interpretando su información. Entonces, como el propósito de esta sesión no es de enseñar estadística, es mostrarles las bondades de esta herramienta, vamos a ir viendo de qué manera podemos ir obteniendo algún tipo de información, tanto descriptiva o inferencial, con Jamovi, entendiendo que la definición de variables, el tipo de variables, lo tenemos interiorizado y digamos que es una suerte de que esto está claro al momento de ir a crear la base de datos y poder diseñar y almacenar la información, ¿no? Bien. En el caso de Jamovi, reconoce las variables que en SPS las llamamos variable de escala, como una variable continua, y dentro de las variables nominales reconoce hasta 3 tipos, ¿no? En este caso se muestra en la variable nominal, que etiquetamos con un número, que es la que colocamos como una escala de Likert, ¿no? Le decimos 1, o por ejemplo, como la variable sexo, perdón, decimos 1 es femenino, 2 masculino. Evidentemente, la variable es una variable cualitativa con 2 categorías, donde 1 y 2 no tienen ningún orden en particular, y el 1 tiene una representación de cadena, ¿no? Que en este caso es femenino y masculino respectivamente para los 2 valores que asigne, ¿no? Pero también puedo yo, en vez de registrar 1 y 2, puedo registrar F y M, por ejemplo, en cuyo caso tendremos una nominal etiquetada pero con texto, ¿no? Y diríamos, pues donde dice F, esto es, digamos, el texto asociado es femenino, y donde le coloco M, el texto asociado es masculino. Bien. La configuración de variables es un proceso relativamente sencillo. Quizás lo más complicado de usar esta herramienta es que probablemente sea nueva para muchos de ustedes, y la fuerza de la costumbre y el hábito es grande, ¿no? Si yo ya utilicé una herramienta previa y ya conozco todas las rutas, me cueste quizás un poquito el empezar a utilizar una herramienta distinta. Pero les aseguro que si ustedes tienen este conocimiento estadístico básico, manejan SPSS ya con relativa soltura, el aprender a utilizar Jamovi no les va a llevar más de unas horas, ¿no? Así es que así de sencillo es el uso de esa herramienta para la parte estadística, ¿no? Entonces, la configuración de variables implica denominar la variable, asignarle el tipo, si es una variable nominal o ordinal, y cuántos niveles tiene, indicarle pues cuáles son los valores que pueden ser asignados, y si cada valor está asociado a un dato de tipo texto, a una categoría, pues asignarlo también allí, ¿no? Y a partir de ello obtener estadísticos descriptivos, gráficos, tablas estadísticas, matrices de correlaciones, el análisis de los modelos de regresión, pruebas de normalidad, etc. ¿Okay? Entonces, vamos a abrir una base de datos de ejemplo que nos pueda mostrar la simplicidad del uso de esta herramienta. Yo ya tengo por aquí abierto Jamovi. No sé si me pueden confirmar si están observando mi pantalla. Sí, todo conforme. Perfecto. Entonces, este es el entorno de Jamovi. Parece un entorno bastante sencillo, sin embargo, la funcionalidad es alta, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, voy a importar una base de datos que tengo creada en Excel. Entonces, simplemente debo buscar la base de datos que he generado, y a partir de esa búsqueda voy a navegar allí. A partir de esa búsqueda
Por ejemplo, voy a colocar esta base de datos con la que empecé a trabajar. Disculpen el ruido, estamos por aquí con algo de ruido. Bien, el proceso de importación, en este caso ha terminado. Voy a quitar estas variables inicialmente. Así de intuitivo es, ¿no? Así como lo haríamos en SPSS o lo haríamos en Excel. Tenemos una base de datos que en este caso está formada por la variable edad, ¿no? Por aquí están las variables, miren, edad, tipo de universidad, tipo de vivienda, la respuesta nominal a una pregunta si está trabajando actualmente sí o no, la facultad a la que pertenece, etcétera, ¿no? Y algunas otras preguntas que están respondidas en escala de Likert. Si nosotros observamos esta base de datos desde la vista de variables, vamos a observar todas las variables listadas en el panel del lado izquierdo. Ante la selección de cada una de ellas, nosotros vamos a poder aplicar análisis de datos. La segunda pestaña, bueno, voy a, por ejemplo, acá, en donde dice tipo de universidad, si yo le doy a editar, me va a mostrar el nombre asociado a esa variable, el tipo de medida que se le ha dado, y cuáles son los dos niveles que se han asignado para, en este caso, los dos valores o las dos categorías de la variable tipo de universidad. En este caso son privada y pública. Entonces puedo cerrar por aquí. Si yo observo esta misma base de datos desde la pestaña Datos, voy a observar la información almacenada en ella para cada una de las variables. Si yo voy a la pestaña Análisis, tengo la posibilidad de seleccionar cada una de las opciones, ¿no? Si quiero estadística descriptiva, si quiero pruebas de comparación, si quiero estadística inferencial, desde las opciones de análisis, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera efectuar un análisis descriptivo, le digo, bueno, quiero hacer un análisis descriptivo, me va a presentar un entorno bastante parecido al de SPSS, ¿no? En el panel izquierdo me muestra todas las variables de las que dispongo en nuestra base de datos. En el lado derecho me muestra el panel o la lista en donde yo voy a trasladar aquellas variables que quiero analizar, y en la parte inferior, si es que tuviera alguna variable de agrupación, puedo hacerlo, ¿no? Enseguida voy a abrir una base de datos donde ya le agregué algunos datos, solamente quería que vieran cómo se importaba. Pero miren, si yo quisiera analizar la variable edad, solamente me basta seleccionar esa variable, y en la parte inferior voy a ver dos opciones, ¿no? Que están en este momento cerradas. Voy a abrirlas, dice estadística y gráficos. Entonces, por defecto, están seleccionadas algunas opciones o algunas estadísticas que puedo ir deseleccionando si deseo, y con ello en la parte derecha vamos viendo que aquellos estadísticos que se han solicitado son los que van a aparecer en esa tabla, ¿no? Entonces me dice, en el análisis de la variable edad se han procesado 734 datos, no hay datos perdidos, la media de la edad de estas 734 personas es de 22.5 años, con una mediana de 21 años, una desviación estándar de 5.02 años, y una edad mínima de 17, y la persona que tiene mayor edad aquí tiene 51 años. Más allá de la información que brinda, evidentemente hay una interpretación que nosotros podemos hacer aquí. Ahora, en los artículos o trabajos de investigación es muy común que, por ejemplo, cuando se hace análisis de variables numéricas, se asignen al menos dos valores o se registren al menos dos valores, ¿no? Que son la media y la desviación estándar, ¿no? Que nos da una idea de la dispersión de los datos y cuál es el valor de tendencia central, ¿no? En ese caso, bastará pues que nosotros hayamos seleccionado esos dos datos para poder procesar o trasladar esta información para analizar. Hace un tiempo, antes o me parece que en plena pandemia tuvimos justo algunas capacitaciones en herramientas como esta, y recuerdo que en la capacitación se nos explicaba, ¿no? Que la parte estadística no tenía por qué ser dura, ¿no?
Decía, pues sí, queremos obtener estadísticas descriptivas. El capacitador tenía al lado su artículo de investigación y al lado derecho tenía su base de datos, y conforme iba analizando y iba obteniendo resultados, iba plasmándolo ya, redactando en su artículo de investigación, ¿no? La población analizada tuvo una edad promedio de 22.5 años con una desviación de 5.02 años, ¿no? Incluso con la anotación entre paréntesis. Pero también podemos llevarnos esta tabla, copiarla y exportarla a PDF, o copiarla y llevarla tal cual. Fíjense que ya está con un formato APA inicial a nuestra hoja de trabajo, ¿no? Permítame por aquí. Ok, gracias, José Carlos. Sí, ese es el enlace. Ahora, adicionalmente, yo pudiera separar esto y puedo decir, bueno, quiero el promedio de edad, pero quiero que lo separe por tipo de vivienda. En cuyo caso, observan que calcula exactamente los estadísticos descriptivos, pero ahora los separa por grupos, en este caso, aquellos que viven en una vivienda alquilada, aquellos que viven en la vivienda de padres o de otro familiar, o aquellos que tienen una vivienda propia. Y tenemos el cálculo de todos los estadísticos descriptivos, en este caso, pero digamos que agrupados en una segunda variable. Si adicionalmente nosotros quisiéramos las tablas de frecuencia, voy a retirar vivienda y edad, voy a pedir, por ejemplo, que me diga, quiero saber cuántas personas viven en casas alquiladas, de las que encueste obviamente, cuántas viven en casa propia, cuántas viven en casa de sus padres. Entonces puedo requerir una tabla de frecuencias y bastará con que seleccionemos la variable, y en la parte inferior hay una casilla que dice tabla de frecuencias. Y observen que tenemos la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa porcentual y tenemos la frecuencia acumulada, ¿no? Porcentual. Datos que podemos trasladar ya a nuestra hoja de trabajo para poder interpretar, ¿no? Adicionalmente, si queremos, por ejemplo, separar esto por alguna otra variable, no sé, se me ocurre, puedo colocarla, por ejemplo, por facultad. Entonces, voy a observar la tabla de frecuencia. Miren estas tablas que a veces son tan complejas de desarrollar. Y por aquí abajo tenemos nuestra tablita de frecuencias. Quienes viven en los, digamos, 3 tipos de viviendas que se han registrado, y por facultades, ¿no? Entonces tenemos nuestra tabla de frecuencia. Y desde aquí simplemente nos basta darle un clic, copiar y llevarla a la hoja de trabajo, ¿no? Ahora, en la parte inferior también tenemos nosotros la posibilidad de añadir otros estadísticos, ¿no? Eso ya va a depender de la naturaleza de la variable, de la profundidad del análisis. Si esto es para algún trabajo de estadística que tenemos en una maestría, pues de repente nos piden medidas de forma, y agregar asimetría y kurtosis podría ser adecuado, pero bueno, como esta variable es una variable nominal, no se va a poder calcular allí. Por ejemplo, si nosotros, voy a quitar aquí, si tenemos el cálculo de la edad o la variable edad, nosotros ya podemos añadir, ya no la tabla de frecuencias, porque es una variable cuantitativa allí, que tendría que tener otro tipo de trabajo para añadirlo, pero ya podríamos añadir otros estadísticos. Y si fuera el caso, si quisiéramos hacer una prueba de normalidad, pues también podríamos añadir la prueba de Shapiro. Pero aquí sí tendríamos un pequeño problema, ¿no? Aquí está mi amigo Rolando, que es un colega y un amigo desde la infancia, y con él hemos tenido muchas disertaciones estadísticas justamente por el cumplimiento e incumplimiento de algunos criterios que deben abordarse en estadística. La prueba de Shapiro es una prueba que suele utilizarse en muestras pequeñas, por tanto, en una muestra de más de 700 datos, la prueba de Shapiro no sería la prueba, digamos, sugerida. Sin embargo, no vemos que en la lista aparezcan las opciones de Kolmogorov, por ejemplo, que sería una de las pruebas que pudiéramos hacer. Sin embargo, eso ya no sería un problema en el caso de Jamovi, porque si bien es cierto en este momento no tenemos digamos, esa opción, podemos añadirla, ¿no? Entonces, por allí no es que no hay Kolmogorov, entonces no lo podemos hacer. Bastará con que nosotros vayamos a agregar un módulo dentro de las bibliotecas de Jamovi, la biblioteca que nos va a permitir añadir, digamos, esta
opción para poder analizar las pruebas de Kolmogorov-Smirnov, por ejemplo, o añadir esas pruebas de normalidad adicionales de las que no se dispone inicialmente, están en esta biblioteca llamada MoreTest. Entonces, bastará con que, eso es lo interesante y digamos que una de las funcionalidades importantes que tiene Jamovi es que no tengo que levantar toda la herramienta, toda la paquetería que muchas veces no utilizo. SPSS, como les decía, es una herramienta muy grande, muy potente, pero muchas veces nosotros utilizamos ciertos módulos únicamente y los demás no los usamos, ¿no? Entonces aquí ustedes, voy a instalar esta biblioteca, este módulo, entonces podemos instalar o desinstalar módulos conforme los vayamos utilizando. En el momento que ya no lo requiera, puedo desinstalarlo y más nada, ¿no? Entonces, ahora sí, que ya tenemos nosotros, voy a quitar nuevamente aquí, tenemos instalado ese módulo, voy a pedir nuevamente el análisis de la variable, y al momento de solicitar, voy a pedir, perdón, voy a hacer un análisis de normalidad, aquí no lo voy a mostrar, pero voy a hacer una prueba, por ejemplo, inferencial, para hacer comparación, y lo voy a hacer con dos variables que sean, o con una variable que sea numérica, para usar una prueba T, por ejemplo, y verificar si se cumple con este criterio de normalidad que cuando hacemos pruebas estadísticas necesitamos para saber qué camino seguir, ¿no? Si se debe usar una prueba paramétrica o debo usar una prueba no paramétrica, ¿no? Cuando utilizo una prueba T de muestras independientes, cuando tengo que utilizar una prueba de Mann-Whitney, por ejemplo, ¿no? Bueno, eso es ya una ruta estadística que, como les decía temprano, pues habría que conocer, ¿no? Y eso evidentemente nos ayudaría a que sea mucho más sencillo y entender mucho mejor pues el entorno y saber qué hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, supongamos que yo quiero hacer una prueba T. Quiero saber, aquí yo, si ustedes observan, tengo además, perdón, de la variable edad, tengo la variable sueldo y la variable sexo, ¿no? Entonces, de repente yo quiero evaluar si la edad tiene, a ver, si el sueldo promedio, o el sueldo es igual en promedio para hombres y mujeres, o la edad promedio es la misma en hombres y mujeres encuestados, en cuyo caso tendríamos que hacer una prueba. Inicialmente podemos hacer una prueba T. Entonces, puedo decir, bueno, vamos a probar con una prueba independiente. Le digo, quiero saber si hay diferencia en la edad promedio por sexo. Entonces planteamos nuestras hipótesis y decimos, bueno, miren, ahí está las gráficas de cajas que se han generado. Y aquí en la parte inferior tenemos ya la prueba estadística. Según esta prueba estadística, dado que la probabilidad está por encima del nivel de significancia o alfa al que se ha hecho la prueba, y la hipótesis nula es que el sueldo promedio de los hombres es igual al sueldo promedio de las mujeres, no tenemos ninguna evidencia estadística que rechace la hipótesis nula. Entonces tenemos que aceptar que no existe diferencia entre el sueldo promedio de hombres y mujeres. Digamos que en promedio hombres y mujeres ganan igual. Más allá, esto es en esta base de datos, claro está, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos una prueba de normalidad aquí, dado que ya hemos añadido la biblioteca, yo ya puedo, por ejemplo, al seleccionar las pruebas de normalidad, observar las tres pruebas. Me dice, prueba de normalidad para la variable edad, usando Shapiro-Wilk, usando Kolmogorov-Smirnov y usando Anderson-Darling. Tres pruebas que también tendremos disponibles, por ejemplo, en Minitab, que es otra herramienta que tiene otras funciones también, además de las estadísticas, ¿no? Entonces, por aquí está la nota, dice, estos resultados adicionales se obtienen porque se añadió este módulo de más test o de pruebas adicionales, ¿no? Se pueden hacer pruebas de homogeneidad y observen que automáticamente la información la tengo, miren, está la prueba de homogeneidad usando Leven. Cada una de estas tablas simplemente pasará a nuestra hoja de datos para la interpretación que corresponda. Si en caso nos hemos quedado con el análisis, vamos, voy a quitar edad y digo, pues, a ver, quiero analizar un descriptivo
perdón, estoy haciendo prueba, quiero hacer una descripción de la variable sexo y me olvidé de decirles esto, por ejemplo, si quiero una tabla de frecuencias y además quiero una gráfica, ahí está mi tabla de frecuencias y en gráficos pues yo le indicaré qué gráfico deseo. La selección de las casillas debe tener, pues debe ir por el lado del conocimiento que se tenga de estadística. Si bien es cierto, pueden estar todas disponibles, por conocimiento estadístico sabemos que hay ciertos tipos de gráficos que son sugeridos para las variables, sea si son cualitativas o si son cuantitativas, ¿no? Entonces, un gráfico de barras podría mostrar de manera adecuada esta tabla de frecuencias, ¿no? Ahora, si bien es cierto, los gráficos no son tan estéticos, ¿no? Y son bastante sencillos, hay algunas bibliotecas o módulos que podemos añadir para mejorar también el aspecto de estos gráficos, ¿no? Si la variable, por ejemplo, es una variable como la variable edad, entonces yo puedo pues añadir otro tipo de gráficos de repente, ¿no? Ya no un gráfico de barras, sino ya podría añadir un gráfico de cajas, de repente podría añadir un histograma, y fíjense que devuelve incluso los datos atípicos que se puedan tener, ¿no? En qué casos están esos datos atípicos. Un histograma que ayude a, por ejemplo, a corroborar los descriptivos con respecto a simetría o kurtosis de las variables, ¿no? Ahora, si queremos ir más allá, ¿no? Aquí hemos hecho una prueba de muestras independientes, pero fíjense, si resulta que hemos probado que no hay normalidad. Perdón. Me parece que, permítame, creo que mi pantalla no se veía. A ver, voy a mostrar mejor ahí para que cualquier cambio se pueda observar. Entonces, si nosotros estamos trabajando, decía, bajo el conocimiento estadístico de qué gráficos pueden ser utilizados, entonces evidentemente no va por el tema de que puedo seleccionar todos, sino de conocer cuáles son los que debo seleccionar para poder brindar una interpretación adecuada a los datos, ¿no? Ahora, si nosotros queremos efectuar un análisis diferente, supongamos que queremos hacer, estamos analizando una prueba de muestras independientes y resulta que no se probó normalidad, entonces tenemos la alternativa de hacer una prueba de Mann-Whitney, pues, ¿no? En cuyo caso escogeré, pues, ¿no? A ver, quiero saber si hay diferencia, por ejemplo, entre los sueldos de hombres y mujeres, ¿no? Que nos hicimos hace un momento, o la edad. Entonces, tengo suponiendo que no hubiéramos probado normalidad, entonces no hay diferencia también, ¿no? Entre el sueldo de hombres y mujeres. Las hipótesis podemos indicar si la hipótesis es la alternativa, obviamente es una hipótesis bilateral o si no una hipótesis unilateral, indicando pues cuál es el grupo de comparación, ¿no? Aquí. El grupo de comparación 1 y 2 estará en función de cómo hemos codificado las variables también, ¿no? Entonces, la posibilidad de efectuar análisis es diverso, en verdad podemos hacer muchísimo de lo que ya hacemos con SPSS, con Jamovi, de una manera muy ágil y muy rápida, ¿no? Podemos incluso hacer análisis de varianza, quienes hemos trabajado, por ejemplo, con diseño de experimentos, ¿no? Yo trabajo hace muchísimos años con estos modelos, entonces también tenemos los modelos de ANOVA, incluso con pruebas de comparaciones. Si es que no hay normalidad, pues podemos recurrir a las pruebas de Kruskal-Wallis también. Si queremos hacer análisis, ¿no?, de regresión con el análisis de correlación previa, también lo podemos hacer, ¿no? Entonces podemos hacer un análisis de correlación, indicar las variables, por ejemplo, bueno, yo no tengo muchas variables aquí, voy a colocar edad y sueldo, y aparecerá la matriz de correlación, indicándome el coeficiente de correlación de Pearson. Si es que hice un análisis y determiné que no había normalidad en las variables, puedo usar Spearman, o puedo usar incluso TAV de Kendall, ¿no? Entonces lo que queda es la interpretación tanto del coeficiente de correlación como de la significancia de este coeficiente, ¿no?, ante la hipótesis de si es cero o no. Puedo utilizar regresión lineal, incluso regresión logística, binomial y multinomial. Fíjense la potencia de la posibilidad que nos da esta herramienta. Y luego, si por allí se nos ocurre
pues estoy trabajando con una base de datos de una encuesta que hice, estoy haciendo mi trabajo de investigación, quiero hacer análisis de la confiabilidad de estos datos, pues por aquí, en el módulo que dice factor, vamos a encontrar el análisis de fiabilidad. Entonces, puedo decir, bueno, voy a evaluar la fiabilidad. Supongamos que las 6, 7 primeras preguntas corresponden a la primera variable. Por defecto, alfa de Cronbach está seleccionado, calcula el coeficiente alfa de Cronbach, pero también me da la posibilidad de calcular otros coeficientes que hoy en día están siendo utilizados, digamos, a despecho que alfa de Cronbach quizás sea el más conocido, pero no necesariamente es el que asegure y la consistencia interna de un instrumento, ¿no? Entonces, más allá por ahí, si leemos un poco más de repente, vamos a encontrar algunos otros estadísticos que nos ayuden a evaluar la confiabilidad de un instrumento, ¿no? Entonces, por ahí tenemos omega de McDonald, que nos permite calcular ello. Y si, además, si recordamos, alguien dice, pero en SPSS, si no me salía la confiabilidad aceptable, por encima de 0,7, me decía, por ejemplo, qué preguntas podría yo eliminar y de repente aumentar la consistencia, o modificar para aumentar la confiabilidad. Pues aquí también tenemos esa opción. Nos da las preguntas aquí y nos dice, ¿qué pasa si yo quito esa pregunta? ¿A cuánto podría subir de 0,713 a cuánto podría subir el alfa de Cronbach, ¿no? En este caso, como el instrumento es consistente, los valores, no habría necesidad de modificar ni eliminar ninguna pregunta. Evidentemente esto, la idea es hacerlo en una prueba piloto, ¿no? Entonces, incluso da la posibilidad de evaluar preguntas en escala inversa. Es otra cosa muy común en algunos instrumentos, ¿no? Digamos que la escala del 1 al 5, que usualmente utilizamos, que dice 1 es, por ejemplo, nunca, y 5 es siempre, ¿no? O 1 es totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo. En algunas preguntas que están en otra connotación, generan una respuesta que al momento de cruzar con las otras preguntas, reducen el valor de confiabilidad y justamente es por la connotación que tiene la pregunta. Entonces, lo que hacemos, por ejemplo, usualmente en SPSS, en Excel, es recodificar esas variables. Pues no, 1, 5, 5 es 1, 4 es 2, 2 es 4 y así. Aquí se puede hacer también de manera sencilla, colocando una función para transformar e indicándole cuáles son los elementos en escala inversa para que los analice. Y bueno, finalmente aquí yo había añadido un módulo para mediación y moderación. Es un módulo que permite que se evalúe si, digamos, estoy haciendo un trabajo de investigación y estoy suponiendo que algunas de las variables podrían ser mediadoras en la relación que existe entre dos variables principales, o incluso pudiera haber un efecto moderador que, este tipo de modelos se trabajan también con ecuaciones estructurales, pero también Jamovi tiene su módulo para poder analizar desde la parte estadística los efectos de mediación y moderación, ¿no? Aquí voy a cargar una base de datos justamente de ejemplo, en donde necesitamos, pues, ¿no?, las variables que deben correlacionarse, y cuál es la variable mediadora o moderadora, por ejemplo, ¿no? Entonces, bastará con que nosotros escojamos, ¿no?, el modelo, le indiquemos quién es la variable, por ejemplo, este es un ejemplo sencillo traído del mismo módulo, una variable que debe estar codificada, una variable sexo o género, codificada como variable dummy, variable ficticia, que es la moderadora, y en este caso una tercera variable considerada como X o predictora, ¿no? Los estadísticos que aparecen a la derecha son los que debo analizar para indicar si existe o no existe mediación, ¿no? En este caso, el producto de las variables indica mediación, lo que significa que puedo encontrar una relación directa entre X y Y, pero también a partir de la mediación de la variable género. Y bueno, ya la interpretación ello ya tiene que ver mucho con el conocimiento que tengamos y que podamos ir añadiendo justamente en la interpretación de esta información estadística. Voy a ir a terminar aquí. Bueno, esto es el módulo esta es la opción de añadir módulos que ya les mostré hace un momento, y para resumir, lo que tenemos que rescatar de Jamovi, uno es la funcionalidad, ¿no?, lo liviano que es, ¿no? No requiere, no sé si les ha pasado a ustedes, pero cuando cargamos SPSS, nuestra máquina se queda un momento pensando, ¿no?, unos segundos hasta que llega a cargar, salvo que tengamos un maquinón y sea muy rápido. En el caso de Jamovi no, es muy ágil, ¿no?
Puedo añadir y quitar módulos conforme los vaya necesitando, sin necesidad de tener todas las herramientas desde el inicio. Otra de las ventajas es que podemos manipular los datos directamente y automáticamente, digamos, los resultados de las tablas que tenemos se actualizan ya rápidamente en la ventana de datos sin tener que volver digamos, solicitar la obtención de esa tabla. Si bien es cierto, la interfaz inicial en la mayoría de módulos que vamos a tener podrían estar en inglés, hay ahora ya muchos recursos en español y muchos videos en los que podemos nosotros utilizar para poder empezar a aprender esta herramienta. Y les aseguro que es muy, muy sencilla. Y les mencionaba lo de los gráficos, pero igual hay módulos que se pueden añadir para poder mejorar esta presentación de datos y además como se puede exportar Excel, de repente si manejamos Excel, yo sí manejo Excel más para los gráficos, lo prefiero, ¿no? Pero por ahí de repente nos falta investigar un poquito más y a lo mejor Jamovi también nos da la sorpresa, ¿no? Entonces, esta agilidad y esta rapidez creo yo que es una de las razones por las que deberíamos empezar a utilizar este tipo de herramientas, además que es de software libre, no estamos infringiendo nada, estamos utilizando herramientas que están colocadas justamente para el uso de todos nosotros y para que en la medida que podamos aportar, también podamos hacerlo, pues, ¿no? Si es que podamos añadir algo a esta herramienta tan interesante. Muchísimas gracias. Si tienen alguna consulta, igual estoy a su disposición o para en todo caso, apoyarles en algún proceso de análisis que pudieran tener en esta herramienta. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias a la magíster María Guzmán por la disertación en este webinar. No sé si los colegas tendrán alguna consulta, alguna inquietud. Nada, Kelly. Kelly, estudiamos juntas el doctorado. Un gusto, un gusto. Bien, este es el webinar preliminar. Está proyectado para el 18 de febrero, Dios mediante, si no el 25, hacer un taller ya de toda una mañana, de 9 a 1, 9 de la mañana a 1 de la tarde, ¿no? Sí, estimada Kelly, justamente ya está en cancha de nuestro coordinador la propuesta para hacer un sábado en las instalaciones de la USMP Balta, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, todos los colegas con su laptop, para instalar el Yamovi, comenzar a trabajar ya la parte de taller, ¿no? Esa es la consigna, ¿no? Bien, sí, estimada Kelly, esa es digamos, la ruta a seguir, ¿no? Este webinar era como para engancharnos, como para poder saber a qué nos enfrentamos, cuál es la interfaz de este software, ¿no? Y qué bondades tiene, ¿no? Para nosotros lo más importante es que es un software open source, ¿no? Con lo que no estamos infringiendo nada, lo podemos instalar, desinstalar a nuestro gusto y trae muchas bondades, no mucho que envidiarle al SPSS. Entonces, no sé si por ahí Alberto tiene alguna consulta. Sí, gracias Marco. Muchas gracias, profesora ¿Cómo Mari. está, profesor ¿Qué Alberto? Qué tal? Un gusto. gusto, la verdad que gracias por, bueno, al menos ya tengo descargado el Jamovi. Pero sí, la parte práctica es importantísimo porque cada uno, bueno, somos investigadores y cada uno de nosotros tenemos nuestras propias ideas de investigación, ¿no? Entonces yo creo que en un taller ya de full práctica, la verdad que ahí vamos a plantear todas nuestras ideas, qué es lo que quiero buscar, qué tengo que hacer. Y yo creo que ustedes nos pueden ayudar mucho. Y partiendo del inicio que ustedes manifestaba, profesora, es que, bueno, nosotros venimos de la época de la calculadora y más nos asustábamos por desaprobar estadística y usar bien la calculadora. Pero ahora con todas estas herramientas, la verdad que nos ayuda mucho y va a ser muy importante este tema de la parte práctica, porque sí, todos tenemos nuestras ideas y queremos hacer cosas.
y por eso que estamos acá también en este webinar. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias, Marco, también. Claro que sí, estimado Alberto. Sí, justamente, estimado Alberto, esto era para, como se dice, romper el hielo, conocer la interfaz, vayan descargando, ver sus bondades, analizar su característica, su potencialidad, pero ya está la propuesta elevada para poder hacer un taller el día sábado de 9 de la mañana a 1 de la tarde, donde se haga una mañana full intensiva para ver todo lo que es manejo de bases de datos, confiabilidad, validez, estadística descriptiva y hasta donde podamos alcanzar con la estadística inferencial, ¿no? Tenemos de pronto, de repente, las palabras de nuestro coordinador Fernando, que nos pueda dar la despedida de este webinar. Muchas gracias, profesora Mari. Muchas gracias, Marco, por la organización. Muchas gracias, compañeros de trabajo, por su interés por capacitarse, sobre todo en un software que va a ser de mucha utilidad para los responsables de los cursos de investigación, para los asesores, revisores, jurados, porque es el lenguaje que vamos a manejar y también la base de la capacitación que hemos empezado con la Universidad San Martín de Porres. Bastante didáctica, profesora Guzmán, bastante didáctica, le he entendido claramente, y nos gustaría tenerle presente para el curso ya práctico que se va a desarrollar en todo, creo que un sábado creo que era. Sí, sábado 18. Necesitamos entender y comprender, y bueno, y también aplicar el software de manera completa. Muchas gracias, muchas gracias. A usted, profesor Fernando, muchísimas gracias por la invitación. Sí, excelente, colegas, excelente, profesor Fernando como nuestro coordinador, profesora María Guzmán como nuestra ponente el día de hoy, y a toda nuestra distinguida plana docente que nos ha honrado el día de hoy con su presencia, con sus preguntas y con su deseo de siempre querer marcar la diferencia con nuevos conocimientos, ¿no? Queda pendiente, profesora María, el taller, ya les avisaremos en su oportunidad, queda por cerrado y clausurado este segundo webinar hasta una nueva oportunidad. Un fuerte abrazo y gracias por todos. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas Chao, tardes. Cecita. Cecita. La foto. Ahí prendió. La foto, si pueden prender cámara, excelente. Sería bueno para la evidencia. Ahí está Alberto también. A ver, un ratitito para capturar el momento. Ahí está. Perfecto. Excelente. Ya está. Muchísimas gracias. Ahora sí, les dejo un fuerte abrazo. Bendiciones para todos. Buenas tardes, gracias.